Bendecido viernes. Qué lindo, ya es otra vez fin de semana. Amén, gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que me encantan, a mí me encantan los fines de semana. Espero que a ti también. Amén. Quiero confesarme que soy fan de la palabra de Dios. Me encanta desde que yo vine a Cristo. El primer día, ahí en el hospital, porque recuerden que vine a través de aquellos balazos que me dieron y estuve 15 días en el hospital. Y en esos días que yo estuve en el hospital, primero estuve como 10 días hospitalizada y luego 15 días arrestada porque pues era militar. Entonces, desde el día casi número 3 de mi accidente y de haber dicho sí a Jesucristo que viniera a mi vida, eh, lo primerito que hizo mi mamá, mi guía espiritual, y fue darme unos estudios bíblicos. Y allí en el hospital comencé. Todavía no había ido a la iglesia, porque estaba en el hospital, no estaba en mi casa, estaba en el hospital, estaba en la cama de un hospital. Y ahí me llevaron una Biblia y me llevaron unos estudios bíblicos. Y, y pues me enamoré, me enamoré de la palabra de Dios. Me explicaron que ese libro era palabra de Dios. Era la voluntad de Dios para mi vida y que para mí era totalmente una vida nueva. Yo no conocía nada, absolutamente nada de Dios. Para mí Dios estaba en el cielo, Jesucristo estaba colgado en una cruz y el Espíritu Santo era una paloma. De veras, no miento, no exagero, para mí así era. No, no tenía conexión en mi cerebro de nada espiritual. A pesar de haber estado en escuelas católicas, en colegios católicos, no sé por qué, no. Bueno, en fin, ah, pero me enamoró. Yo ah, estaba muy impresionada porque no me había muerto. Muy impresionada, no podía creer porque desde muy chica mi papá le gustaba mucho la cacería y el tiro al blanco, y para nosotros en mi casa era normal acompañar a mi papá al tiro al blanco y ver, y teníamos un rancho, entonces mis hermanos tenían BB guns de esas de municiones, y yo crecí pues no que conociendo las armas, ¿verdad? Así como que, uff, como que eran el pan diario, no. Pero no me era um, nada desconocido. Eh, Conocía las balas 22, conocía las balas 45 y así. Y estaba muy impresionada, impresionadísima, que a quemarropa, así como unos 4 o 5 metros de mi persona, un muchacho me tiró 5 balazos que yo no me di cuenta a dónde los tiró, no sabía que me los había tirado a mí, que los había dirigido a mí, no sabía que yo ya tenía 2 balazos, y me impresionó mucho que estuviera viva, que a quemarropa me habían tirado esos balazos y que estuviera viva. Yo sabía, yo estaba segura, yo había visto películas donde, donde había balazos y había muerte, y yo estaba viva. Entonces, fíjate nada más, ese mero detalle de los balazos, bueno, no, uy, qué detallito, ¿no? Los balazos, no, que no estuviera muerta,
porque era el gran misterio de mi vida, porque estaba viva. Si me habían tirado, si tenía en mi cuerpo 2 balazos de 45, calibre 45. Y entonces me dijeron que había sido Dios y que no había otro libro de Dios más que la Biblia. Y que la Biblia era la palabra de Dios. Pues fue un enamoramiento de la palabra, Dios puso en mi corazón un hambre por conocer la palabra de Dios. Eso fue lo primerito que hizo Dios en mi vida. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero me dediqué, pues nada más las horas que dormía, ¿no? Pero las demás horas no tenía nada que hacer ahí en el hospital y luego arrestada. No podía ni tener visitas. A mi hijo lo tenía que ver a través de una ventanita. Y a mi mamá, no, o sea, no podía tener ni visitas porque estaba arrestada. Y era una desesperación por conocer la palabra de Dios. Quizá ni la entendía, pero la estudié y en su momento dio su fruto. Y el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablarles de este poder de la palabra de Dios y cómo Dios hace una diferencia entre lo que somos nosotros y lo que es la palabra de Dios. Y lo importante que es la palabra y lo poderoso que es la palabra de Dios. Y cómo tú y yo le damos un valor a nuestra vida que no tiene. Porque el mundo nos bombardea y nos dice que nuestras vidas son maravillosas, nuestras vidas son estupendas, nuestros logros son maravillosos, nuestros cuerpos son una parte importantísima, nuestros logros, nuestros certificados, diplomas, los aplausos a nuestros logros son lo máximo, que aceptemos lo malo como bueno, que pongamos tanta atención a todo lo que nos separa de Dios, fíjense. ¿Cómo? Esto es algo que yo le pido al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tus oídos sean destapados, que tu entendimiento esté libre para que pueda la palabra de Dios penetrar a tu corazón y a tu vida y puedas entender qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida y en la mía, que es, ahorita vamos a ver todo bueno, no, habrá muchos versículos que no voy a alcanzar a mencionar, pero mira, vamos a ir a Primera de Pedro 1:24, mira, así vamos a empezar. Escucha con atención lo que dice. Toda carne, tú y yo, toda carne, el hombre, es como hierba. Y toda la gloria del hombre, todo lo que puede lograr, cualquier cosa que pueda lograr, es como la flor de la hierba. Fíjate nada más. Fíjate a qué compara Dios al ser humano. Sin Dios, sin la presencia, sin el poder, sin Él, el hombre es como hierba. Y todo lo que pueda lograr es como la flor de la hierba. Mira lo que dice. La hierba se seca. La vida se seca, se va. Dice, y la flor se cae. Todos tus logros
pasan, ahorita están hermosos como una flor en su apogeo. Y en 2, 3 días está la flor caída, sin vida. ¿Comprendes? ¿Comprendes esto que se está diciendo? Mas la palabra del Señor, fíjate lo que es el hombre, que es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Pero la palabra de Dios compara, para que nos demos cuenta qué tan vacíos somos sin la palabra de Dios, sin la presencia de Dios. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros no vamos a permanecer para siempre. Pero Dios en nosotros vamos a tener eternidad con Él. ¿Capich? ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué profundo, qué importante, qué lleno de valor está esta enseñanza! Porque le hemos dado a nuestra vida un valor tremendo, tremendo. Somos tan pequeños como la hierba, como una flor. Estaremos muy bonitos, pero nos vamos a caer. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y le damos más importancia a la hierba y a la flor que a la palabra de Dios. Isaías 40, aquí lo vamos a ver otra vez. Isaías 40 y versículo 8. Ay, Dios mío de mi vida, que Dios nos perdone y nos ayude a entender y a dar los valores perfectos a cada cosa, a nuestras vidas, porque está hablando de nuestra vida sin Dios, ¿verdad? Y la palabra que en nosotros cambia toda nuestra vida. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nuestra vida, dice la Biblia en Santiago 4:14, que es, mira lo que dice, cómo es nuestra Biblia. Santiago 4:14 dice, bueno, el 13 te lo voy a leer también. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque, ¿qué es tu vida? Andamos haciendo planes como si fuéramos dueños de nuestras vidas, como si supiéramos que vamos a estar una semana más o 3 días más o 2 años más. Hacemos planes, decimos a nuestra vida. Dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida? Como la neblina. Yo no sé si tú conoces la neblina. Yo sí, aquí en Ensenada. Y más antes. Era una cosa preciosa las tardes de invierno y de otoño, lleno de neblina, como si estuviéramos en Londres. Hoy ya casi no hay mucha neblina. A veces sí hay neblina. Pero verdaderamente aparece y desaparece la neblina. Y nosotros, como si fuéramos dueños de nuestras vidas, hacemos planes. Más después dice, lo que deberíamos de hacer es siempre decir, si Dios quiere, dice, mira aquí.
En lugar de lo cual deberías de decir, en vez de estar haciendo planes con tu vida, que no es tu vida, ¿verdad? Dice, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora te jactas. La jactancia es mala. Porque estamos declarando, cuando nos jactamos de nuestra vida, estamos declarando que nosotros somos de nosotros mismos y que Dios no tiene nada que ver en ella, en nuestra vida. Bueno, entonces, vamos a ver. Hebreos 4. Ándale. Ándale, chiquita. Mira nomás qué dice aquí. Ay, 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 este versículo es fuerte. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, no es muerta. Es viva y es eficaz. Sirve. Está viva. La palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios corta. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, la palabra de Dios, porque somos de Él, somos creados por Él, somos hechura de Él, Él nos formó y su palabra hace en nosotros lo que Él quiere y entra hasta dentro de nuestros huesos, hasta los tuétanos. Mira, verás, te lo voy a seguir leyendo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios, mira lo que dice. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tómala. ¿Qué tal? La palabra viva de Dios, que permanecerá por siempre y para siempre, entra en nosotros y corta las coyunturas, entra hasta los tuétanos, conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Pero qué es esto? Esto es algo, la palabra de Dios es lo más poderoso que puede haber. ¿Sí comprendes? Y nosotros alabamos nuestra vida que es como hierba. Y cuidamos nuestra vida y nos adoramos y nos amamos y nuestra vanidad y un carro y una casa creemos que es de gran valor. Y lo que verdaderamente tiene valor, que es la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿La estás viviendo? ¿La estás buscando? ¿La estás estudiando? ¿Te estás deleitando en ella? ¿Le estás permitiendo a Dios que entre a ti y que limpie y que haga todo lo que tenga que hacer? ¿O solamente, pues ahí está, en un papel escrita, pero no está viva en ti? Está viva, pero no en ti. Qué tremendo, mis amados. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Vamos a ver Isaías 55. Esto es tremendo. Esto es, bueno, cada quien
Yo te digo lo que la palabra de Dios dice y tú sabrás qué es lo que vas a hacer con ella. Isaías 55, 10 y 11, mira lo que dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, ¿verdad? Cuando llueve no se va, la lluvia se queda en la tierra, y cuando nieva también, y la hace germinar y producir esa agua en la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿verdad? Dice, así será mi palabra. Igualito, para que me entiendas, dice el Señor. Así como el agua cae del cielo y no se regresa, mi palabra, yo estoy acá y mi palabra baja. Mira, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía. La palabra de Dios tiene todo el poder de Dios, sino que hará lo que yo quiero. Tiene un propósito. Cuando yo hablo, que es toda la Biblia, tiene un propósito. Cada palabra, cada frase, cada oración, cada versículo, tiene un propósito para ti. Y será prosperada. Esta es una promesa. Cuando la palabra de Dios cae en nuestra vida, dice, será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, no es solamente palabras, no es como leer cualquier libro, un libro de historia, no es así. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Y tú necesitamos entenderlo. Necesitamos aquilatar, saber el valor real de la palabra de Dios para que la atesoremos, para que la guardemos, para que dé su fruto, ese fruto precioso del poder de Dios. Ahí está todo el propósito de Dios, está toda la bendición de Dios. No regresará vacía. Mateo 4:4 dice que el hombre no solo vivirá de pan. Es imposible que un hijo de Dios viva solamente de pan. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento, es alimento para ti y para mí. Saber la voluntad de Dios es alimento para nuestras almas, para nuestro espíritu, para nuestra vida. Eso es lo que nos debemos nosotros, no en el gimnasio, sino comer la palabra de Dios, cuidar nuestros cuerpos, nuestras vidas con la palabra de Dios, no solamente por fuera, sino por dentro. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y la palabra de Dios es nuestro alimento. Por eso dice 1 Pedro 2:2 que debemos de desear como niños recién nacidos la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Es la palabra de Dios, no está adulterada la palabra de Dios, es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Es el propósito que lleva la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios, Juan 5:39, mira lo que dice. Esto se mueve. Juan 5:39, vamos a ver qué dice. Escudriñar las escrituras. Escudriña, ve
Ve, métete en ella. Analiza todo lo que está en ella, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, dijo Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí, hablan de mí. Y si tú no conoces la escritura, no me vas a conocer a mí, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y no lo vas a saber y te vas a quedar. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo? Conoce, escudriña la palabra de Dios para que te dé vida, para que sepas qué hacer con tu vida. De otra manera no vas a saber qué hacer. Esto es lo que dice, que nos va a dar vida eterna. Y vamos a conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios. ¿A través de qué otra cosa? Nosotros no podemos viajar al pasado. No, no podemos ir y ver cuando Jesús llegó a la tierra y cuando nació, no lo podemos. Aquí está absolutamente todo. Romanos, vamos a ver Romanos 15. Me voy a apurar, ay, 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 el tiempo, el tiempo. Romanos 15:4 dice así. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. A través de la palabra de Dios vamos a tener esperanza. Claro, porque vamos a saber qué es, de qué se trata, de en qué hemos creído, qué es lo que viene, qué dice la escritura en el Salmo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, es lámpara y es una lumbrera a mis pasos. En mi camino me va a alumbrar. Yo sola, el mundo no me... ¿Qué me va a decir el mundo? ¿Voy a ir al horóscopo para que me diga qué es lo que me va a pasar mañana? Por favor. Eso es, ni los niños lo creen. Eso es una mentira, ese es un engaño de Satanás. No sé quién pueda guiar su vida por un horóscopo, pero yo guío mi vida por la palabra de Dios. Ella guía mis pasos. Yo sé que estoy segura en los pasos de mi Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos guía por el camino que Dios quiere, para que tú y yo recibamos la bendición, nos instruye en justicia. Esto es lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Que la palabra de Dios es útil, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Qué quieres? ¿A qué le vas a dar importancia? ¿Qué es lo que tu mente, tu vida te dice que tienes que hacer? Dios te bendiga y el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Esto que te he dicho es palabra de Dios, no es mi palabra. Esto es un consejo que Dios nos da y nos manifiesta, nos dice, nos enseña que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Tú y yo no somos como hierba, somos como flor. Vamos a pasar, somos neblina. Estamos aquí en esta tierra. Bueno, mi hermano Egor estuvo nada más 25 años. Mi hermano Sergio 60 años. Mi abuelita 102. En fin, mi mamá 88 años. Es una neblina que duró mucho, pero la de mi hermano Egor de 25 años fue una neblina muy rápida. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la que nos da vida, esa nos enseña de Jesucristo, nos enseña de nuestro Dios. Nos dice todo lo que viene
y cómo debemos de estar nosotros preparados. No regresa vacía. Tú decides cuánto vas a amar la palabra de Dios, cuánto vas a buscar la palabra de Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, nuestras vidas y pedimos de todo corazón y en el nombre de Jesús que nos des hambre por tu palabra. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Que no nos conformemos con este mundo, sino que amemos tu palabra. Que sepamos que esta es tu palabra, Señor. Esta es tu voluntad y esto es lo mejor que nos puede pasar. Gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por todos nuestros amados. Bendícelos, cuídalos, Señor. Los ponemos en tus manos en estas vacaciones. Todos los que vayan a salir, Señor, que estén en tus manos. Llévalos y tráelos con bien. Los aviones, los autobuses, los carros. A los que van a salir y los que nos vamos a quedar en casita, pues bendícenos también, Señor. Que seamos llenos de tu gloria. Gracias, Padre. Bendecimos a Israel. Bendecimos a nuestro México. Y te pedimos, Señor, por nuestros amados, que los cuides y los protejas en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Feliz fin de semana.